Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador, que me la dio en Sofonía, capítulo 3, versículo 14 al 17. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que una vez más por su gracia y su misericordia nos permite estar delante de su presencia para poder alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Verdaderamente es un placer estar nuevamente delante de ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Como siempre decimos, esa palabra viva y esa palabra eficaz, como dice la Escritura, más penetrante que toda espada de dos filos,
que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Recuerde que es por su amor y su misericordia que el Señor nos ha entregado a nosotros su voluntad, porque ¿qué es la Biblia? La voluntad expresada de Dios, lo que a Dios le agrada. Recuerde que como un esposo queremos agradarlo a Él, y la manera para agradarlo a Él es obedecer sus mandamientos, sus preceptos, porque Él, como un buen esposo, Él quiere lo mejor para su esposa, que somos nosotros. Ahora, si Dios quiere y tiene, como dice la Biblia, pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, Él quiere entregarnos lo mejor que tiene para nosotros. Pero tenemos que tomar una decisión, si recibir el regalo que viene de Dios o rechazarlo. Eso depende de cada uno de nosotros. Dios tiene las mejores intenciones para cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión. Recuerde algo muy importante, que nosotros tenemos libre albedrío, libre decisión. Nosotros decidimos si obedecemos lo que Dios nos ha dicho o simplemente lo rechazamos. Simplemente podemos vivir de una manera religiosa, pero a Dios eso no le agrada. Dios le agrada a un hombre y una mujer, un creyente, que tome decisiones por Él. Decisiones que quizás no puede entender en el momento, pero es la voluntad de Dios, porque Dios tiene para nosotros preparado las mejores cosas, lo mejor. Dios, recuerde, Dios no nos da lo bueno, Dios nos da es lo mejor. Y Él sabe, recuerde, Él sabe lo que está en el futuro. Nosotros no sabemos qué puede pasar dentro de 5 minutos, pero Dios sí tiene escrita todas las cosas. Él tiene ya predestinado lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar decisión. Recuerde que la Biblia, lo que se conoce como la palabra del Señor, cada una de sus escrituras, cada una de sus promesas son condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a cumplir si nosotros cumplimos. Eso es un mandamiento de parte del Señor. Si nosotros cumplimos lo que está escrito en la Biblia, Él está comprometido con su palabra para darle cumplimiento a lo que Él ha prometido. Pero tenemos que tomar decisiones. Nosotros, esto lo hemos dicho, no podemos quedarnos neutrales al movimiento de Dios. No, nosotros tomamos una decisión, o obedecemos a Dios o lo rechazamos. Y si usted intenta ponerse de una manera neutral, usted se estará poniendo del lado equivocado. Porque poniéndonos de una manera, en teoría, neutral, estamos rechazando lo que Dios está mandando hacer por su palabra. Por eso es la importancia de tomar cada escritura, cada palabra que viene de Dios y ponerla por obra, como dice la misma palabra. Si me amáis, eso lo dijo el Señor, guardad mis mandamientos, porque a través de la obediencia completa a la Biblia, tenemos el derecho de recibir lo que está escrito en la Biblia. Así de sencillo funciona. Pero, como le dije, es cuestión de decisión. Nosotros decidimos si lo vamos a obedecer o no. No podemos obedecerlo a medias. Si obedecemos a medias, entonces simplemente estamos viviendo de una manera religiosa. Recuerden, no es hacer el 90% de la Biblia, es el 100%. Es lo que Dios exige, porque Dios exige a cada uno de nosotros que pongamos toda la palabra por obra, porque Él lo demostró, Él vino. Alguien dice que eso es imposible darle cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios, pero para eso es dado el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, es cierto, no puede darle cumplimiento a toda palabra que viene de la boca de Dios, pero recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que es la misma vida de Dios, el Espíritu Santo, recuérdele, es un guía, lo va a llevar a cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. Él es un guía y el guía simplemente te guía, pero tenemos que decidir si obedecer al pie de la letra el camino del guía. ¿Y a dónde nos va a llevar ese guía? A darle cumplimiento
a la palabra, porque Dios quiere darnos a nosotros todas las cosas, pero eso es decisión de cada uno de nosotros. Por eso se nos ha sido revelada. Recuerde, revelación, dar a conocer, quitar el velo. Se nos ha revelado la palabra, qué es lo que a Dios le agrada. Ahora la pregunta sería, ¿verdaderamente queremos obedecer a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Estamos de acuerdo con el plan y el propósito de Dios? Son muchas preguntas que enmarcan un mismo punto, que es la obediencia. Porque cuando usted es obediente, usted no está dudando, usted no está conjeturando, no, usted busca darle cumplimiento, porque es un esfuerzo que cada uno tenemos que hacer de darle cumplimiento a lo que Dios ha hablado por su palabra. Él nos pone y nos ha puesto a nosotros su Biblia, su palabra, para que tomemos una decisión. Y la decisión tiene que llevar a la obediencia. Sí, como le dije, sin conjeturar, simplemente darle cumplimiento. Porque usted podrá decir, bueno, es que yo no entiendo ciertas cosas, pero si usted es obediente a la voz del Espíritu Santo, si usted ha reconocido que es el Espíritu Santo el que le está hablando, entonces usted va a tomar decisiones por el Señor. Quizás no lo entienda en el momento, pero Dios se lo va a hacer entender, es decir, se lo va a revelar y después se lo va a confirmar. Porque eso es lo que Dios ha hecho a través de la Escritura. Usted se pone a leer toda la Biblia y se va a dar cuenta cómo el Señor dio su revelación y dio la confirmación de lo que Él había hablado. ¿Cómo la confirmó? Aprobándola con poder. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque estamos hablando del Dios que creó todas las cosas. El universo, cada una de todas las cosas, esas las creó fue el Señor. Y estamos hablando de ese Dios, un Dios de poder, un Dios que se mueve, un Dios que está vivo. Esto no es un Dios histórico, estamos hablando de un Dios presente para la hora. Por eso tenemos que tener en cuenta que Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Decisiones firmes. Recuerda, son decisiones firmes en Él. O sea, que usted tome una decisión y usted no retroceda, sino que siga adelante. Como dice el mismo apóstol Pablo, adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que usted y yo, y la insistencia del Espíritu Santo es que obedezcamos. Darle la obediencia, tomar lo que Dios está hablando, porque Dios sigue hablando. Dios habla a través de la Escritura, habla a través de los mensajes, habla a través del ministerio quíntuple, da a conocer su revelación a través de los dones espirituales. Dios habla de muchas maneras. La pregunta importante es, ¿hemos reconocido el movimiento del Espíritu Santo para la hora? Lo que Dios está hablando, lo que Dios está confirmando. Eso es una buena pregunta para cada uno de nosotros, Ahora, si tomamos lo que Dios ha dicho en su palabra, sin duda que recibiremos el bien. Si es de corrección, si es algo que hay que hacer, tenemos que darle cumplimiento y no conjeturar, es decir, no dudar del plan que Él está haciendo para la hora. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a lo que es la revelación y la confirmación de la voluntad de Dios. Porque Dios da su revelación y Él confirma lo que Él ha hablado. Dios no nos deja así en el aire, no. Si hay una buena intención, que eso era lo que hablábamos la semana pasada en cuanto al tema de revelación y confirmación de la voluntad de Dios, y tomábamos este enfoque de cómo Gedeón, tomábamos el caso de Gedeón según Jueces capítulo 6, cómo Gedeón, cómo el Señor se le aparece a Gedeón y le da a conocer, es decir, le revela cuál era el plan que él tenía que llevar a cabo. Y aunque él estaba viendo, y la Escritura lo declara, cómo era el ángel del Señor, cómo era Dios mismo que había venido a tener un encuentro personal
con Gedeón, él aún así buscó, y eso es algo muy importante, que hay un punto importante, con un buen espíritu, buscó la confirmación. Recuerda que Dios escudriña los corazones y sabe si hay una buena intención o una mala intención. Porque usted puede buscar la confirmación, pero con duda. Eso no le agrada al Señor. Cuando usted duda de lo que Dios ha hablado. Pero cuando toma la actitud como Gedeón y busca la confirmación de la voluntad de Dios, Dios se agrada de eso. A Dios le place confirmarle al hombre y a la mujer su plan. Y eso lo vemos y eso lo hablábamos la semana pasada, como el mismo Gedeón buscó, Señor, no se aire contra mí, y puso los vellones, usted sabe, los vellones, si tuviera mojado el vellón y la tierra seca, y viceversa, como el Señor le fue confirmando a Gedeón que era su voluntad lo que ya él había hablado. E incluso más adelante lo vemos, el mismo Señor lo manda a que escuche unos sueños que habían tenido unos soldados, que era también la confirmación para él. Ya Gedeón estaba tranquilo, sabía que era la voluntad de Dios, pero aún así el mismo Señor lo manda a que escuche un sueño y su interpretación de unos soldados, y eso fue para él la aprobación, la confirmación, una vez más Dios confirmándole que era su voluntad, que iba a salvar al pueblo de Israel por su mano. Tomábamos este enfoque, como el hombre busca confirmación, por eso le hablé de enfoque, la confirmación de lo que es la voluntad de Dios, y vamos a estar hablando un poco más sobre este tema, revelación y confirmación de la voluntad de Dios, porque Dios se agrada cuando usted y yo buscamos la confirmación de lo que Dios ha hablado. Recuerde, hay un punto importante, tiene que haber una buena intención, un buen espíritu. Usted no lo puede hacer de una manera de duda, eso no le va a agradar al Señor cuando usted sabe que es Dios hablando. Pero cuando usted sabe que en su corazón que es Dios quien le está hablando, usted busca la confirmación y Dios se agrada de eso. Dios le va a confirmar a usted que es su voluntad. Por eso, fíjese algo tan importante. Y vamos a tomar ahora un enfoque, el mismo tema, pero con otro enfoque, porque Dios revela, da a conocer su voluntad, y Él confirma ahora lo que Él ha hablado. ¿De qué manera lo confirma? Y eso lo vamos a estar leyendo, pero antes vamos a hacer una pequeña oración y así entrar un poco en la continuación de este maravilloso tema. Bien, oremos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, una vez más por estar delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Sea tu mano, Padre Celestial, con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, dándonos a conocer tu misterio, Padre Celestial, lo que está oculto, Señor, a nuestros ojos, Señor. Tú nos las reveles, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, porque tú te agradas, Señor, cuando nosotros te buscamos a ti, Padre amado, y buscamos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Toma mis labios, Señor, úngelos con tu Santo Espíritu, Señor, y sean palabras tuyas, Señor, no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas, Señor, las que se hablen en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Si hay algún enfermo, Señor, Padre Celestial, que en esta hora está escuchando, Padre Celestial, está viendo, Señor, este servicio, que reciba sanidad por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, que te tomen a ti, Señor, como su sanador personal, Padre Celestial, porque tú te agradas de darnos el pan, Señor, a cada uno de nosotros, que es la sanidad de tus hijos, Padre Celestial. Te rogamos todas estas cosas, Padre Celestial, y continúa, Señor, en esta hora, en el servicio para la gloria de tu nombre, porque te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La continuación de este tema, revelación y confirmación de la voluntad de Dios. Y yo quisiera que leyéramos
En el libro de los Hechos, el capítulo 1, vamos a estar leyendo ese capítulo para así entrar un poco en lo que es la continuación de este tema. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces los que habéis juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿resucitarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese las escrituras, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que persiguieron a Jesús, el cual era contado con vosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio de todas sus entrañas, se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con vosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entró y salió entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fuese recibido arriba,
de entre vosotros, uno se ha hecho testigo con vosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestre cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjese algo tan importante que dice aquí la palabra del Señor. Ya había habido una profecía de David en el libro de los Salmos, donde dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Por eso estamos hablando de lo que Dios revela. Recuerde que revelación es dar a conocer, quitar el velo, pero estamos hablando de la confirmación. Ahora, el enfoque que el Señor nos está dando en esta hora es que Dios confirma su palabra, lo que Él ha hablado. Pero ¿cuándo lo hace el Señor? Cuando se toma las escrituras y se ponen por obra. Porque no podemos argumentar en cuanto a la escritura, no podemos conjeturar, sino darle cumplimiento a lo que está escrito. Es la única manera en que Dios puede afirmar, porque por eso, y hablábamos la semana pasada de lo que significa la palabra confirmación, que es el verbo confirmar. Fíjese los sinónimos de la palabra confirmar: apoyar, ratificar, convalidar, revalidar, constatar, reafirmar, comprobar, afirmar. Fíjese todos los sinónimos que tiene la palabra confirmación. Cuando recibimos la revelación que viene de parte del Señor, amén, se toma lo que Dios ha hablado, pero debemos ahora nosotros buscar en nuestro corazón, en conexión con el Señor, que el Señor confirme lo que Él ha hablado. Recuerde lo que le dije en la introducción: no se puede hacer con un mal espíritu, tiene que ser de la manera correcta, de la manera como los hombres de Dios buscaron la confirmación de parte del Señor. ¿De qué manera lo hicieron? Estar seguros, eso es algo muy importante, estar convencidos realmente, y Dios va a agradar de confirmar lo que Él ha hablado. ¿De qué manera lo hace el Señor? Como Él lo quiera hacer, pero necesitamos tener una visión. Por eso nuestra visión tiene que estar clara, nuestro corazón tiene que estar recto delante del Señor, para poder así recibir la confirmación, porque Dios quiere que usted ponga lo que Él ha dicho por obra. Por eso, cuando hablamos aquí de lo que estaba ya profetizado de parte del Señor, no había otra cosa sino poner todas las cosas en orden. Porque ¿cuál fue el orden que el Señor estableció? Escogió a 12 hombres. Judas, por causa, como dice aquí, por causa de que había traicionado al Señor, había puesto a un lado el ministerio de parte del Señor, había traicionado la confianza de Dios, del mismo Señor, había dejado su apostolado por causa de haberse suicidado. Pero se necesitaba darle el cumplimiento, poner en orden, y fíjese algo tan importante: orden a la voluntad de Dios. Dios se va a agradar cuando nosotros ponemos todas las cosas en orden. Por eso la Biblia es el libro de orden. Recuerda que la Biblia es la doctrina de parte de Dios, la doctrina establecida por el Señor, para que pongamos todas las cosas en orden.
Eso es algo muy importante, que todas las cosas sean puestas en orden, porque Dios se va a agradar cuando usted lo hace de esa manera. Va a venir la confirmación de parte del Señor. Por eso, y muchas personas piensan que los discípulos se equivocaron al haber escogido a Matías como el sustituto de Judas. Y toman estas palabras e incluso toman las palabras del profeta como el apóstol que tenía que tomar el ministerio era el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo todavía no había sido convertido. Y tenía que bajar el Espíritu Santo. No podía contradecirse una cosa con la otra, porque dice la palabra, y lo leímos aquí, no muchos días después iba a venir la promesa que les había sido dado a ellos, que iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ellos recibieron el Espíritu Santo a que viniera a escena el apóstol Pablo? Entonces, cuando Dios confirma su palabra, es porque está agradado de lo que se está haciendo. Recuerde algo tan importante: Dios no va a confirmar un error. Dios no puede confirmar un error. ¿Qué confirma el Señor? Lo que Él ha hablado. Por eso, cuando nosotros queremos poner todas las cosas en orden, y eso es una palabra muy importante, el orden escritural de las cosas, Dios va a respaldar, porque ¿qué dice la Escritura? Yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Dios no va a respaldar nunca algo que está fuera de lugar. Recuerde, estamos hablando del Dios de poder. Y aquí lo va a confirmar el Señor, es a través del poder. Porque recuerde lo que decíamos en la introducción, como dice el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Estamos hablando de un Dios de poder, un Dios que se manifiesta. No estamos hablando de un Dios histórico o de un Dios que va a ser en el futuro, no. Estamos hablando del el movimiento del Espíritu Santo para la hora. Pero cuando Dios, o cuando el Señor, sería la palabra correcta, cuando el Señor se va a mover en cada uno de nosotros, cuando esté el orden. Porque la palabra ha sido revelada. Yo quiero que tú hagas esto y aquello. Pues nosotros decimos, ¿verdad? Y siempre enmarcamos todo y decimos, bueno, tenemos la revelación de la Escritura, que es el mensaje de la hora, y está correcto. Nada en contra de eso. Pero cuando hablamos de la vida personal de cada uno de nosotros, hay un orden que se tiene que llevar a cabo para que Dios pueda, en usted y en mí, hacer las cosas que Él ha predestinado. Porque ¿para qué fuimos llamados cada uno de nosotros? Recuerde que si somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una función. La función que usted cumple en el cuerpo del Señor, sea la función que usted sea ministro, sea laico, sea lo que sea, usted es importante en el cuerpo. Y sin usted, que ha sido llamado, que es parte del cuerpo del Señor, sin usted, entonces el cuerpo estará incompleto. Por eso la importancia de poner todas las cosas en orden, el interés que tiene que haber en cada uno de nosotros. Por eso el profeta predicaba ese mensaje: convencido y luego interesado. Tenemos que tener una convicción en nuestro corazón que es Dios. Eso es algo fundamental en la doctrina, en su experiencia con el Señor. Tiene que estar 100% seguro, no tiene que haber ningún rastro de duda del movimiento de Dios, porque se necesita, y eso lo ve usted en lo natural, como el soldado tiene que estar comprometido 100% con la patria, por decirlo de esta manera. Tiene que estar comprometido porque va a luchar es por la patria, hablando en la parte natural, y eso usted lo ve claramente. Pero cuando estamos hablando de esta milicia que es del Señor, tenemos que estar 100% convencidos de que es Dios
hablando a cada uno de nosotros, porque cuando se es revelada la palabra, cuando Dios le discierne a ustedes los pensamientos y las intenciones, lo que usted tiene, lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón, ¿cómo puede haber pizca de duda en eso? Cuando es Dios dándole a conocer a usted su palabra, y usted lo puede hacer por un buen espíritu, que ese es el punto. Usted puede hacer las cosas con un buen espíritu y buscar la confirmación de parte del Señor. Recuerde, Dios está mirando su corazón. Cuando usted lo hace de esa manera, Dios va a venir a la escena y le va a confirmar que sí es su voluntad. Cuando lo hacemos de esa manera, Dios se agrada de esa actitud, así como se agradó de Gedeón. Cuando ponemos todas las cosas en orden, Dios confirma lo que Él ha hablado para cada uno de nosotros. Recuerde, las promesas son condicionales. Dios cumple si nosotros cumplimos. Dios no va a cumplir si nosotros cumplimos a media. No estamos cumpliendo. Tiene que haber un cumplimiento correcto, completo, perfecto a lo que se ha hablado. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces Dios lo va a confirmar. Por eso, cuando ellos se dieron cuenta que el mismo Señor había llamado a los 12, ok, Judas había traicionado al Señor, pero el ministerio, el obispado, ellos se fueron a las Escrituras. Porque fíjese, está hablando el apóstol Pedro. Se dieron cuenta que los salmos decían que tenían que otro tenía que tomar su lugar. Entonces, eso es algo muy importante cuando nosotros reconocemos que la Biblia tiene que tener el cumplimiento correcto, porque si nosotros nos ponemos a argumentar, entonces nos meteremos en problemas, porque no estamos entonces creyendo lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, esto es algo muy importante para cada uno de nosotros, que el cumplimiento sea el correcto. Confirmación. Y eso es algo tremendo. O sea, que comprobemos. Y eso lo dice Romanos 12 en el versículo 2. Que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros cumplimos, Dios cumple. Por eso, fíjese, y seguimos aquí en el versículo 26 de Hechos, capítulo 1. Y le echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y vemos ahora el cumplimiento de la palabra. Y dice la escritura, una escritura muy conocida, en Hechos capítulo 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, de jubileo, estaban todos unánimes juntos. Qué difícil es ponerse unánimes juntos. La única manera de que nosotros estemos unánimes juntos es que tenemos que estar en el mismo espíritu, corazón recto. Recuerde, no habían recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los estaba llevando a poner todas las cosas en orden, porque el orden es la esencia de la doctrina, porque no podemos poner las cosas en orden si no tenemos la misma doctrina, la misma enseñanza. Recuerde que doctrina es enseñanza, el movimiento del Espíritu Santo. Muchas personas creen que el ministerio quíntuple no es la doctrina correcta. Muchas personas creen que los dones espirituales no es la doctrina correcta, cuando está en la Escritura, cuando ha sido revelado, cuando ha sido confirmado de parte del Señor. Entonces tiene que haber una sola doctrina, una sola enseñanza. Cuando lo ponemos en el pasado, cuando lo ponemos en pasado, hablando de los ministerios o de los dones, entonces estamos cayendo en un terreno de duda, porque no podemos dudar el movimiento del
Espíritu Santo. Recuerde, Dios confirma. La mejor manera de saber si es Dios, usted lo puede ver en la Escritura, Dios se lo va a revelar, porque cada uno de nosotros necesitamos revelación, una revelación personal. No es que Dios se lo haya revelado a cierta y determinada persona o hermano o hermana, no. Es una convicción. Usted tiene que, pero tiene que estar interesado. Primero tiene que estar interesado en saber, no tomando una posición de duda, porque cuando tomamos, porque siempre el hombre toma su posición, o cree o duda. Cuando usted, y eso se lo dije en la introducción, cuando usted se para en un punto neutral, vamos a utilizar esa expresión, pero es que en Dios no hay neutralidad. Cuando nosotros nos ponemos en un punto neutral, nos estamos poniendo sin darnos cuenta en una posición de duda, porque usted tiene que estar adiestrado por Dios, enseñado por Dios, adoctrinado por Dios. Usted tiene que saber si el movimiento es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo. Usted tiene que tener esa instrucción. Usted tiene que estar preparado, porque si no, se va a cumplir lo que dice la Escritura, que va a ser llevado por todo viento de doctrina. Usted no puede ser llevado por todo viento de doctrina, sino que usted tiene que estar 100% convencido de lo que usted está escuchando. Cuando usted tiene esa convicción, cuando usted sabe que es el Espíritu Santo, que es el que está hablando, usted puede entrar con confianza, con un corazón recto, delante del Señor, pidiéndole la confirmación de parte de Dios, y Él lo va a hacer, porque Él se va a agradar de su actitud correcta. Recuerde, buscar la confirmación no es dudar, al contrario, es poder separar con confianza, que fue lo que le pasó a Gedeón. Gedeón se paró con una confianza. Él sabía quién se le había aparecido a él. Él sabía que era el ángel del Señor, y más adelante lo declara, y él dice que sabía que vio cara a cara a Dios. Y él tenía temor, él sabía, él había sido instruido que no puede ver al hombre, el hombre no puede ver a Dios y vivir. Pero el mismo Señor le dice, no temas, no morirás. Fue lo que le dijo el Señor. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener convicción. Y la convicción lo va a ayudar en su vida espiritual. Nadie lo va a sacar a usted de lo que Dios le ha revelado cuando ha recibido la confirmación. Por eso estos hombres, cuando ellos pusieron las cosas en orden, como dice aquí la Escritura, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es algo muy importante. Para que pueda bajar el poder, tenemos que darle cumplimiento a estas dos palabritas. Permiso. Unánimes juntos. Tenemos que tener todas las Escrituras en común. Tenemos que amarnos unos a otros, amarnos de corazón. Tenemos que recibir la misma instrucción de Dios, porque es la instrucción del Señor. Poner todas las cosas en orden. Y dice en el versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les presentaron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué sucedió? Dios confirmó, por eso le dije que el enfoque era un poco diferente al de la semana pasada. El hombre pidiéndole, Gedeón pidiéndole a Dios que le confirmara que lo que había hablado era la voluntad de Dios. Lo hizo con un buen espíritu y Dios se lo confirmó. Ahora aquí el hombre, poniendo todas las cosas en orden, todo en su lugar, Dios confirma ahora lo que él ha hablado. Por eso el enfoque era un poco diferente. Ahora Dios va a confirmar
vaciando lo que se enmarca de Dios, que es el poder. Porque estamos hablando de un Dios de poder, estamos hablando del Dios creador de todas las cosas, que todas las cosas están sujetas a Él, que nada pasa, nada sucede si Dios no así lo permite. Por eso yo siempre he dicho que nunca debemos decir, Señor, toma el control, porque el Señor no ha perdido el control, Él tiene control de todas las cosas. Dios permite cosas y circunstancias, pero Él sabe por qué las permite. Por eso nosotros, y eso lo dice la Escritura, nosotros no le podemos decir al Señor por qué hace esto y por qué hace aquello. Dice la Escritura que Él no da cuenta de sus razones, pero no es eso. Quizás alguien lo puede tomar, oye, suena como intransigente, pero no es así, sino que Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe por qué causa permite ciertas cosas, ciertas circunstancias, pero es para provecho, porque dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito son llamados. La pregunta es, ¿a quiénes aman a Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? No es el que profesa que ama a Dios. Yo puedo profesar que amo a Dios y en realidad con mi actitud lo que estoy es aborreciéndolo. ¿De qué manera? No dándole cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor, porque Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque la mejor manera de expresarle al Señor que lo amamos es dándole cumplimiento, no conjeturando lo que Él ha dicho en su palabra, sino creyendo. Eso es algo muy importante, creyéndole lo que Él ha hablado. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra del Señor, por causa de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que pararnos delante de su presencia. Ahora, si nos paramos delante de su presencia buscando la confirmación de parte del Señor, Él se va a agradar de revelarle primeramente Dios le revela cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros, porque es individual, déjeme decirle, cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero eso depende de nosotros si queremos aceptar el plan y el propósito de parte del Señor, porque Dios permite que en algunos hermanos y hermanas pasen por ciertas y determinadas circunstancias con un propósito. Dios le saca propósitos, Dios le saca provecho a todo. A otros Dios no le permite pasar por ciertas circunstancias, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando todo es puesto en orden, cuando todas las cosas son puestas en orden, doctrina, conducta y orden, cuando todo a través de la enseñanza que es la doctrina, eso crea en nosotros una conducta y nos lleva a poner un orden. Ese es el orden, eso lo hemos escuchado muchas veces a través de nuestros hermanos, porque todo tiene que ser instruido por el Señor, dándole así el cumplimiento. Porque muchas personas, y esto lo meditaba yo, que es una escritura muy conocida, que es Mateo 28. Fíjese, otra manera, cómo Dios confirma lo que Él ha hablado. Una escritura, y yo siempre he dicho que esta escritura mucha gente le tiene miedo, que es Mateo 28, 19. Vamos a leerle el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id doctrinar a los gentiles y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 19. Por tanto, id doctrinar a todos los gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa escritura no está errada, esa es una escritura correcta, la dijo el Señor. Lo que pasa es que se necesitaba la revelación de esa escritura, y Dios, a través de los apóstoles, a través de Pedro, y esto es algo muy conocido por nosotros, por eso le digo, una escritura que le tienen como que miedo, pero en realidad es una escritura dicha por el Señor, solamente que necesitaba la revelación, y la revelación la conocemos, Hechos 2:38, Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se necesitaba la revelación de esa escritura, y alguien podía decir, bueno, pero es que eso, Pedro pudo haber dicho lo que él quiso decir, pero yo me quedo, y esa expresión la hemos escuchado, yo me quedo con lo que dijo Jesús. Porque Pedro dice aquí, pero no, yo me quedo mejor con lo que dice Jesús, pero es que el Señor confirma que ese es el punto. Dios revela, pero también confirma cuál es la voluntad. Por eso a Pedro se le había dado la revelación, y cuando estos hombres, y esto lo hemos tocado muchas veces, recuerde que después que ellos reciben el Espíritu Santo, empieza ahora la predicación hacia ellos. Para darle un marco más exacto, vamos a leerlo en el versículo 37, dice, entonces oído esto, Hechos 2:37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, que estaban escuchando, lo que usted está escuchando en esta hora, la palabra, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí estaba la revelación de Mateo 28:19, cuando el Señor le dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros que conocemos la palabra, conocemos la enseñanza, sabemos que estaba hablando del nombre. Allá estaba hablando de los títulos, pero el nombre singular era Jesucristo. Ellos, cuando escucharon la palabra y entendieron que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, sigue diciendo, fíjese, en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban, perseverancia, que es mantenerse, persistir, insistir. Es lo que significa esa palabra de perseverar, perseverancia. Permanecer, insistir, persistir, perdurar, permanecer. Todo eso son sinónimos de perseverar. Dice en el versículo 42, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo en los apóstoles. Por eso no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Alguien puede haber argumentado y decir, bueno, pero ¿qué era el Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo tiene sus agentes, aquellos hombres y aquellas mujeres que han recibido el Espíritu Santo, que han recibido la revelación de parte del Señor. Dios les ha confirmado, aprobando que lo que están haciendo es lo correcto, y ha vaciado el Espíritu Santo, ese fuego con poder, a hombres y mujeres. Y si lo leemos más adelante, dice que eran ignorantes y sin letra, dice la Escritura, estos hombres, pero hombres que habían permanecido en la enseñanza, habían persistido en la doctrina. Por eso
Fíjense, fueron hechas muchas señales por los apóstoles y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, a donde te lleva a tener todas las cosas en común. Por eso cuando estamos hablando de lo que Dios hace a través de la revelación de su palabra, Dios también lo confirma. Pero cuando todo es puesto en el orden, a ellos les tardó 10 días poner las cosas en orden. ¿Cuánto nos ha tardado a nosotros? Si tomamos desde que murió el profeta, de 1965 a este año, imagínense cuántos años han pasado. Mucho más de 50 años. Entonces nos ha tomado más tiempo a nosotros poner todas las cosas en común. Dios quiere, y los que han logrado poner las cosas en orden, ha bajado el Espíritu Santo. Dios ha confirmado lo que dice aquí la escritura que acabamos de leer. En el versículo 39 de Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Dios sigue derramando de su Espíritu Santo. Dios sigue confirmando el pacto que Él habló con ellos, que fuesen y esperaran hasta que recibieran el poder de lo alto. ¿Qué está esperando el Señor hoy en usted y en mí? Que pongamos las cosas en orden, porque Dios quiere derramar, viene un poder, y eso está profetizado, como el poder que va a derramar va a ser más grande que el primero. Pero ¿qué espera el Señor? Orden. Revelación, que reciban la revelación no por enseñanza. Porque yo puedo tener revelación, si la palabra cabe, por enseñanza. Yo creo el mensaje, porque lo he estudiado, es correcto, lo he analizado bien. Yo creo que esa es la verdad. Usted lo ha creído por enseñanza, usted no lo ha creído por revelación. Ese mensaje no se ha hecho vida en usted. Cuando usted tiene la revelación, cuando usted recibe la revelación que se le fue dada al profeta, su actitud cambia. Porque usted sabe ahora que tiene que poner todas las cosas en orden. No puede haber división. Recuerde, Dios no hace divisiones. Dios hace separación, pero es del pecado, no de los hermanos. Cuando hay una separación, cuando usted divide o se separa, dice, no, yo estoy separado, pero de su hermano, está equivocado. Porque ningún miembro del cuerpo está separado del cuerpo en sí. Ningún dedo, para explicar un poco mejor, ningún dedo está separado del cuerpo, porque si se separa del cuerpo, ¿qué sucede con ese miembro? Se gangrena y por ende se muere, porque se contamina. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Unidad, eso lo hemos hablado mucho. Unidad a través de la revelación. Porque si usted no cree el movimiento del Espíritu Santo para la hora, no, porque son expresiones. Yo creo el mensaje, yo soy del mensaje. No. Como dicen algunos hermanos, usted se está volviendo una denominación cuando lo hace de esa manera. Yo soy del mensaje. No. Usted es de Cristo. Usted es el mensaje. Usted y yo somos el mensaje. Este mensaje, porque nosotros tomamos expresiones y decimos, la Biblia tiene que hacerse, esta letra tiene que volverse una con nosotros. Dice la Escritura, somos carta leída de todos los hombres. La Biblia tiene que hacerse carne en nosotros. El mensaje también. Y el mensaje nos llama a la
unidad. El mensaje nos habla de tantas cosas, hermanos y hermanas. Nos habla de los ministerios, nos habla de los dones, pero no lo creemos. Lo dudamos. Mi pregunta es ahora, ¿Dios te reveló que está incorrecto? ¿O simplemente se está tomando una actitud religiosa? Como mi pastor no cree, entonces yo tampoco creo. Eso es tomar una actitud religiosa. O eso es tomar una actitud, una religión de segunda mano. Nada en contra de nadie, de ningún pastor. Simplemente le estoy poniendo un ejemplo. Porque se necesita tener una experiencia con Dios. La experiencia con Dios te va a traer a la unidad. Nunca te va a llevar a la separación. No. Si hay cosas que arreglar, se arreglan, se ponen en orden. Si hay pecados por confesar, si hay cosas que hacer, se confiesan, se humillan. Recuerde la palabra humillación, reconocer, eso es lo que significa eso. Cuando nos humillamos, y la escritura lo llama, siempre tomamos esa escritura, si se humillare mi pueblo, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, porque pecado es incredulidad, no crea que pecado es agarrar una cerveza y hacer tantas cosas malas, no, son atributos, recuerde eso. Cuando somos incrédulos, entramos en una condición de pecado. Entonces, cuando tomamos esa actitud, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Dice la escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos limpia. Recuerde, agarra los pecados y los tira tras sus espaldas para no acordarse nunca más de ellos. Y es más, y nos exhorta, dice otra escritura, que no traiga a memoria los pecados pasados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos, por eso le hice esta pregunta, aquellas personas que no creen en los ministerios y no creen en los dones, por ponerle solamente dos cosas nada más, ¿acaso Dios te ha revelado? Tú puedes te puedes pararte y decir que Dios te reveló que eso estaba mal. Y si fuese así, Dios te lo confirmó. Buscaste la confirmación de parte de Dios que era así. Yo sé que no es así. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia. Los ministerios están en la Biblia, los dones están en la Biblia. Además, el profeta decía, bueno, pero que eso es pentecostalismo. No, hermano y hermana, no. Porque el mismo profeta habla de ellos. Ahora, yo voy a tomar esta expresión. Entiéndame lo que digo. Yo no lo digo, es porque el profeta lo dice. Porque si yo lo tomo de esa manera, bueno, el profeta dice que los dones están en operación y los ministerios están en operación. Si yo lo tomo de esa manera, lo estoy tomando sin revelación. Porque el profeta pudo haber hablado de que los dones están en operación, los ministerios están en operación. Pero si yo no le pido a Dios la revelación, porque al profeta se le reveló. ¿Por qué él lo decía? Porque Dios se lo reveló a él. Pero si yo lo leo así, sin mi propia experiencia, sin mi propia revelación dada por Dios de lo que dice el hermano Branham es la verdad, entonces yo estoy tomando una religión de segunda mano. Es como, ¿cuántas personas no leen la Biblia? Muchas, millones de personas. ¿Cuántas denominaciones habrá? No tengo ni idea cuánto habrá hoy. Pero todos toman la Escritura. Pero lo toman de una manera literal y dándole sus propias interpretaciones. Pero cuando Dios les revela su palabra, la cosa cambia, la cosa es totalmente diferente. Ya la dama no se pone pantalones, no porque lo dice la iglesia, sino porque Dios se lo reveló. Ya no se pinta, ya no se corta el cabello, ya no hace tantas cosas. El hombre ya deja de fumar, de beber, de los tragos sociales, de mentir y de hacer tantas cosas.
de ser un incrédulo al movimiento del Espíritu Santo, tantas cosas. Pero eso tiene que ser una revelación. Por eso les dije, entiéndanme lo que les estoy diciendo. Porque no es solamente leerlo, y yo lo digo porque el hermano Branham lo dice. No, es una equivocación. Porque tiene que ser a usted revelado. Como no, al hermano Branham se le fue revelado y es una realidad. Claro que sí. Pero lo que le quiero decir es que tiene que tener su propia experiencia. Usted tiene que tener la experiencia de Dios, de que Dios se lo revele y que Dios se lo confirme. Porque Él se va a agradar cuando su corazón está recto delante de su presencia. Él se va a agradar de darle a conocer, de confirmarle que es la verdad. Por eso la pregunta, y la vuelvo a hacer, ¿usted está 100% seguro o usted ya buscó con Dios en oración, en ruego, delante de su presencia? Y Dios le confirmó. Estoy hablando para las personas que no creen en los ministerios ni en los dones, o que creen en un ministerio, yo digo un ministerio mocho, porque el ministerio, la mano se compone de 5 dedos y el ministerio se compone de 5. Según Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, si Dios le dijo a usted que ya no hay más profeta, ¿usted está seguro que fue el Señor que se lo reveló? Usted tuvo un encuentro personal con el Señor y Dios le reveló a usted que los ministerios no están en operación. Por eso le digo, todo se basa en tener un encuentro personal con el Señor. Me gusta mucho la estrella de David, 2 pirámides, una bajando y una subiendo, la deidad bajando y la deidad subiendo. ¿Cómo que la deidad? Cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted sube esa atmósfera de revelación, usted se está encontrando con su Creador y están formando un vínculo perfecto en revelación. Recuerde, Dios no baja completamente a la tierra. Él llega hasta cierto punto y Él espera que usted suba. Estamos hablando de hombres espirituales. Suba a esa atmósfera. Rompa la humanidad. Rompa lo natural y sube en una atmósfera espiritual y se encuentre con el Señor, y Dios le puede susurrar al oído la verdad y la revelación y la confirmación. Por eso le estoy diciendo, se trata de tener un encuentro personal con el Señor y Dios revelándole la verdad. Dios confirmándole. Por eso le estoy diciendo, no se trata de creer porque todos creen, por conveniencia, por miedo. No. Se trata de tener la experiencia genuina. Así como el ministro tiene que tener el encuentro con el Señor genuino. Recuerde que somos, y eso lo enmarca todo, somos reyes y sacerdotes, somos intercesores. Tener ese encuentro, entrar en la presencia del Señor y que Dios te pueda hablar, que Dios te pueda revelar y que Dios te pueda confirmar. Porque eso es lo que Dios hace, confirmar lo que Él ha hablado. Porque si vamos a poner este ejemplo, si los dones son pasados, porque están en operación. Si los ministerios están, como le dije, si es mocho el ministerio, si se cree solamente pastores, evangelistas y bueno, maestros si acaso. Si no se creen ni en los apóstoles y no se creen en los, mucho menos en los profetas, entonces ¿por qué Dios lo confirma? Porque Dios lo revela y lo confirma. ¿Por qué Dios confirma entonces esos dos ministerios? Si es que están en el pasado, si es que está errado, si es que ya no hay en el presente. Entonces ¿por qué Dios lo confirma? Pregunto yo.
Y los dones aplican la misma lógica, porque hay dones de lengua, porque hay interpretación de lengua, porque hay profecía, porque hay dones de sanidades, porque hay dones de milagro, porque hay discernimiento de espíritu. ¿Por qué se ven en operación? Pero es que viene la duda. ¿Por qué viene la duda? Porque no se tiene revelación. Esa es la respuesta. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué usted no ha buscado revelación de parte del Señor? ¿O la buscó y Dios le confirmó que no era lo correcto? Es una pregunta sencilla que se la tiene que hacer cada uno de ustedes. Bueno, hermano, yo no he buscado si es verdad o no. Entonces, ¿cuál? Tiene que buscar. Pero pues vivir en el aire dudando, no. Recuerde que es una condición de pecado la duda. O cree o no cree. Usted no se puede quedar neutral. En Dios no hay neutralidad, le dije hace rato. O creemos, o somos creyentes o no somos creyentes. Hay tres clases de creyentes, por decirlo de esa manera. El pecador, que no cree. El incrédulo, ese duda. Y el genuino, el verdadero. Recuerde que el que no cree, el que duda, es un manufacturado, como lo decía el profeta. Pero está el creyente verdadero, que es humilde, sencillo. Ahora, esta humildad no se trata de andar vestido de cierta manera, no. Estamos hablando de humilde, así como era el Señor. Mansos, son mansos. Y son humildes de corazón. Pero son ardientes en espíritu, buscando la revelación y la confirmación de la voluntad agradable y perfecta del Señor. Porque su deseo es agradar a Dios. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Agradarlo o desagradarlo? Recuerda que Él nos está mirando. Él nos está observando. Y Él va más allá, Él va al corazón. Podemos estar llorando y tirados en el piso, revolcándonos y en el corazón dudando. Él conoce el corazón, Él sabe si en nuestro corazón hay convicción. Él escudriña los corazones, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando Dios nos revela su palabra, Dios nos confirma también su movimiento, o sea, lo que Él está haciendo. Por eso es que se ve el mover del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Verdaderamente creemos? ¿O hay dudas en nuestro corazón? Son preguntas para cada uno de nosotros que tenemos que meditar en cada uno de ellas. Recuerde algo tan importante, Dios está mirándonos, Dios está observándonos. Él quiere que nosotros lo tomemos a Él en su palabra. Él quiere que cada uno de nosotros ocupe su lugar. Mano, yo me arrepentí, me bauticé, recibí el Espíritu Santo y ahí estoy siendo enseñado, adoctrinado. Amén. Eso está bien, eso está correcto. Pero hay más que hacer. Necesita hacer, ahora apenas, imagínense, acaba de nacer. Ahora viene la instrucción de la palabra, necesita formar su carácter, que es el carácter de Jesucristo, necesita saber cuál es su posición en el ministerio, ocupar su lugar. Hay muchas cosas que hacer. Necesita ser adoptado. Por eso Dios nos está llamando, pues hay niveles. Hay hermanos y hermanas que están en nivel, hay hermanos que están empezando, tienen que caminar en el Señor. Hay unos que ya están caminando, recibieron el Espíritu Santo, pero la lucha continúa, es una pelea.
Los que están empezando no es diferente su pelea a los que ya tienen un tiempo. No es diferente. Es una guerra. Esto es una guerra. Y la guerra se gana peleando. Pero se necesita estar preparado para entrar en esa guerra. Porque el enemigo no le va a dar a usted tregua, ni me va a dar a mí tregua. No. La intención del enemigo es destruirlo a usted. Entonces, y eso lo dijo el profeta, destruya a su enemigo antes de que su enemigo lo destruya a usted. Pero usted tiene que tener revelación. No vivir de experiencias pasadas. Las experiencias pasadas lo pueden ayudar a usted como motivación. Las experiencias pasadas. Como el Señor hizo allá, hizo acá, como el Señor se movió a través del profeta de la edad. Eso le puede servir a usted de motivación, pero yo digo que no hay mejor motivación que una experiencia personal con el Señor. Porque usted puede ver en los mensajes, en tantas cosas que puede ver las maravillas de parte del Señor, pero cosas diferentes cuando usted lo experimenta. Su convicción es totalmente diferente. Usted va a decir, no me hable de eso, yo lo experimenté. La cosa es diferente. Por eso el llamado de parte del Señor es a comprobar. La otra versión dice, hemos tocado varias veces esta escritura, para que comprobéis. Dice, creo que en esta Biblia, en otra escritura, otra Biblia aquí. Vamos a ver si aquí lo expresa bien, de la manera que se lo estoy diciendo, que Romanos capítulo 12. Dice, sí, aquí lo dice, fíjese, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no conforméis a este siglo, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que comprobar. No hay mejor manera de comprobar si esta agua está fría o está natural, sino probándola. Así comprobamos, vamos a ver si está fría o está natural. Está natural. Entonces no hay mejor manera de saber las cosas sino comprobándolas. Ahora, Dios está dispuesto a revelárselo a usted, pero tiene que haber sinceridad. Tienen que estar las cosas, como leíamos aquí, las cosas unánimes, tienen que estar unánimes, juntos. Si hay cosas que arreglar, bueno, se arreglan. ¿Cuál es el problema? Se arreglan. Fíjense, ellos estaban todos unánimes y juntos. Si hay cosas que arreglar, se arreglan, son limpiados y estamos delante del Señor en pureza. Pero primero tenemos que, por eso le dije en el principio, las escrituras son condicionales. Dios hace si nosotros hacemos. Muchas personas creen que no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Cada uno de nosotros tenemos compromisos con el Señor. Cosas que hay que hacer. Y hay que hacerlas. De otra manera, Dios no... Vamos a utilizar esta expresión. Vamos a atar a Dios de mano. Cuando tomamos esa actitud, a eso me refiero. Pero cuando se toma a Dios en su palabra y se le da el cumplimiento, Dios se agrada de eso y viene ahora Dios a confirmar lo que Él ha hablado. Porque eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Él quiere darle el cumplimiento a cada escritura que ha hablado de nosotros, como es esta escritura, aquí la tengo.
Porque para vosotros es la promesa, versículo 39 de Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, es decir, para nosotros es la promesa. Para vuestros hijos, la promesa también es para ellos. Pero primero tiene que haber una transformación en nosotros. Que la experiencia es individual, sí, pero no hay mejor predicación que una vida vivida. ¿Por qué? Porque el mundo, tanto el mundo pecador, los inconversos, como los religiosos, el mundo denominacional, como el creyente verdadero, los cristianos, los tres están observando nuestras actitudes. Cada uno de ellos está observando. Y si la predicación de nuestra propia vida vivida es la correcta, eso crea una sed, porque dice la Escritura que somos la sal de la tierra. Y dice, y si la sal perdiere su sazón, ¿con qué será salada? ¿De qué sirve la sal? Si no, la sal es para darle sazón a los alimentos, pero si no sirve para eso, si ha perdido sus propiedades, ¿de qué sirve que usted le eche la sal a la sopita? No sirve de nada. Ahora, cuando nosotros hay esa sal, y recuerde que la sal produce sed, y cuando esas personas, porque, y lo que estoy hablando es en base a la Escritura, porque dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas de todos los hombres, el mundo nos está viendo, observando, y cuando ellos pueden ver nuevamente a Jesucristo caminando en la tierra a través de hombres y mujeres sencillos, porque lo que vieron estos hombres allá en la iglesia efesiana, en el principio, ellos vieron de nuevo a Jesús, pero ahora en los apóstoles estaban viendo las mismas obras. Ahora la pregunta es, ¿el mundo estará viendo las mismas obras en nosotros? Por eso Dios nos está llamando, y eso es una expresión del profeta. Él lo dice en los mensajes, como esta iglesia es efesiana. O sea, al principio. ¿Y lo que se manifestó en el principio? Aquí está el libro de los Hechos. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo vamos a contrariar? Y ese es uno de los puntos, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrariar los dones y los ministerios cuando en el libro de los Hechos fue establecido tanto los dones como los ministerios? Por eso le estoy diciendo que es muy importante este libro de los Hechos, porque ahí tenemos que llegar nosotros, cada uno de nosotros, ser como ellos, como los apóstoles. Sí, la Escritura dice, ejemplo he dejado para que sigáis mis pisadas, pero es que los apóstoles hicieron lo mismo que hizo el Señor. Ese es el punto. Y el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, cada uno de estos hombres, los mártires de la fe, más que héroes de la fe, ellos nos dejaron el ejemplo. Y fíjese, el Señor se vistió de carne. Por eso le estoy diciendo, porque Dios revela y confirma. Dios se vistió de carne. Y porque muchas personas dicen, bueno, pero es que ser como Jesús, eso es imposible. Y nosotros vemos a través de la Escritura cómo Él se hizo carne. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también participó de lo mismo. Y nos dio ejemplo a nosotros de que, y dice, ejemplos he dejado para que sigáis mi pisada. El ejemplo de que sí se podía darle cumplimiento a la palabra. Y bueno, muchas personas dicen, yo los he escuchado y dicen, bueno, ser como Jesús es muy difícil, eso es imposible.
Pero los apóstoles, y incluso también pongo el apóstol Pablo, fueron como Jesús. La diferencia es que ellos nacieron en pecado, pero fueron limpiados a través de la sangre, del lavacro de la palabra, por nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos le dieron cumplimiento a lo que estaba escrito, a la palabra. Recibieron el Espíritu Santo, manifestaron los ministerios. El Espíritu Santo hablaba. Hay una escritura, no la tengo aquí anotada, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Cómo los dones espirituales se manifestaron ahí. Entonces cada uno de ellos, eso nos da a nosotros, y vuelvo y le repito, porque estoy tomando esto porque el profeta lo dijo, que somos tenemos que ir otra vez a Efesios. Esta iglesia es una iglesia efesiana. Ellos tenían todo en común. La iglesia estaba derechita, estaba recta. Estaban manifestándose los dones espirituales. Por eso la Biblia, o sea, estamos volviendo otra vez al principio. Ahí nos va a llevar el Señor. Vamos a tipificar así, es un tren. Usted se monta en el tren, usted decide si montarse o bajarse. Pero usted no se puede quedar mirando el tren a ver si el tren llega o no llega, el tren va a llegar. Pero no es nuestra decisión, hay puestos todavía en el tren para llegar otra vez al principio. La pregunta es, ¿nos vamos a subir al tren? ¿O vamos a seguir dudando si el tren tiene suficiente fuerza para llegar allá? Por eso Dios nos está llamando a nosotros hoy, hombres y mujeres. El llamado sigue hoy. Pasamos el año 2020, estamos en el 2021 y el llamado sigue presente hoy. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigue diciendo la palabra del Señor. La pregunta es, ¿hay convicción en nosotros de que Dios está presente y moviéndose hoy? ¿O hay duda? Como le he dicho yo en otras ocasiones, depende de nosotros si vamos a ser espectadores o vamos a participar del gran drama que se ha de desarrollar. Eso se va a desarrollar. En cualquier momento se va a desarrollar lo que Dios ha prometido en su palabra. En cualquier momento. Recuerde que y nosotros como seres humanos cometemos el error, falta esto, falta aquello, esto y aquello. Pero el profeta dijo, no veo que falte nada, dijo él. Y recuerde que el Señor cumplió, ¿cuántas escrituras no cumplió el Señor cuando... Y eso lo puede usted leer en los evangelios, cuando Él estaba muriendo? ¿Cuántas escrituras no se cumplieron? Y dice, y se cumplió la escritura que decía esto. No lo tengo anotado, simplemente se lo estoy citando. Y se cumplió la escritura que decía esto. Para Dios nada es imposible. Creo que hay una escritura, no la tengo, vuelvo y le repito, no la tengo anotado, que dice que va a redimir al pueblo de Israel en un día. Eso es lo que necesita el Señor, un día para redimirlo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que suceda y quedemos del lado de afuera? ¿O vamos a tomar cartas en el asunto? Eso depende, vuelvo y le repito, eso va a depender de nosotros. Porque si nuestra actitud es ni siquiera buscar la revelación, si es Dios o no es Dios, si no buscamos la revelación, mucho menos Dios no lo va a confirmar. ¿Cómo Dios va a confirmar si usted no está interesado? A usted no le interesa buscar si es Dios o no es Dios. Me refiero si estamos dudando el mover del Espíritu Santo. Si estamos dudando, entonces, o si no estamos interesados en buscar lo que Dios está haciendo, si es Dios o no es Dios, Dios mucho menos nos va a confirmar. Primero tenemos que buscar la revelación. Entonces Dios nos está llamando, ya dándole culminación no voy a ser muy extenso este día,
dándole culminación a este tema, que lo empezamos, revelación y confirmación de la voluntad de Dios, con Gedeón, como Dios se le aparece a él y él busca la confirmación y Dios le da la confirmación porque había un corazón recto y correcto, y ahora Dios confirma de este enfoque diferente como Dios revela y confirma lo que Él ha revelado, que sí es su voluntad, como Dios lo confirma. Y un secreto o una clave para eso es como hizo el Señor allá en el monte del Getsemaní. ¿Qué fue a hacer el Señor en el monte del Getsemaní? A orar. El Señor sabía lo que estaba escrito en la Biblia, todo lo que tenía que padecer el Mesías. Y fue a orar. Y sus palabras eran: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poniendo primero que a Dios. Buscó la que confirmación. Ya él sabía, ya él había recibido la revelación de lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Qué necesitaba él? La revelación, la confirmación. Y Dios le confirmó a él, al Señor Jesucristo, en el monte del Getsemaní. Además, dice la Escritura, bajaron dos ángeles para confortarlo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar cierto de Dios. Cada uno de nosotros. No se trata de vivir una vida religiosa, eso lo hace mucho el mundo denominacional. Nada en contra de los hermanitos denominacionales, porque de verdad que no. Ahí hay hombres que yo sé que muchas personas esto les martilla el corazón, yo no sé por qué, pero hay hombres y mujeres con el Espíritu Santo. Es que si tuvieran el Espíritu Santo no estuvieran allá. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿A dónde dice el profeta eso? El profeta nunca le dijo: reciban el Espíritu Santo y vengan a mi iglesia. No. Si Dios los tiene allá, si esas son las lumbreras que Dios tiene allá. La gente cree que el Espíritu Santo viene a torcerle el brazo a la gente y a obligarlo. No, Dios no trabaja de esa manera. Las cosas que Dios hace, por eso le dije, son perfectas. Entonces, el mundo denominacional piensa, y el incrédulo no ve el movimiento del Espíritu Santo. Pero nosotros, que por su gracia, porque eso no es por otra cosa, por su gracia, su misericordia, su amor, y nosotros decimos, y de cierta manera, ¿verdad? Muchas personas se jactan y dicen: yo tengo el mensaje, la revelación. Y yo a veces me pongo a pensar y digo: si tiene la revelación, porque muchas personas creen que tener la revelación es tener este folletico. Un folletico, pues el folleto. El mensaje, pues. Muchas personas creen que la revelación es esto y están equivocados. Porque yo siempre le dije, yo siempre pienso, si tuvieran la revelación, no habría división, no habría conjetura, no habría duda del mover del Espíritu Santo. No habría nada de eso. Habría más bien gozo, alegría. Estuvieran entrando también en el Espíritu. Lo que se tiene es un concepto, una enseñanza. Se ha recibido la revelación, pero por enseñanza. Y no funciona de esa manera. La revelación es una experiencia con Dios. Entienda eso. Que la revelación, lo que nosotros conocemos como revelación, es una experiencia con Dios. ¿Por qué una experiencia? Porque está conociendo la voluntad de Dios. Es como que yo tenga hambre y yo le puedo decir: tengo hambre. Y usted sabe que tengo hambre, pero usted no sabe de qué quiero comer. No, hermano, quiero comerme una sopita. Usted pudo haber pensado: no, yo quiero comer. ¿Usted quiere comer pollo? No, yo no quiero comer pollo. Yo quiero es una sopita. Entonces usted está conociendo mi deseo. Bueno, en Dios pasa lo mismo. No se trata
de recibir una revelación de segunda mano. Se trata de tener una experiencia. Y por supuesto, la confirmación de parte del Señor, porque Dios se lo va a confirmar. Como le dije, te va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, según Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dios se lo va a revelar. Y usted verá las cosas de una manera diferente, porque ya tuvo ese encuentro con el Señor. Y cuando Dios le da a conocer a usted su deseo, el deseo de Dios, si usted lo ama, usted va a buscar agradarlo a Él. Ahora, ¿cómo va a agradar usted al Señor si usted no busca la revelación? Entonces usted va a argumentar, usted va a ir vamos, nosotros decimos así, a pensar por los demás. Usted va a pensar que Dios quiere esto cuando lejos está de eso. No. Usted tiene que acercarse al trono de la gracia y experimentar, comprobar qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿qué quiere? Como le dijo el apóstol Pablo cuando se le apareció allá en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa dura te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Fue lo que él dijo. ¿Qué quieres que haga? Eso es humildad, eso es humillación. Eso es reconocer que no estaba haciendo, porque si él estaba haciendo un servicio al Señor, persiguiendo a los cristianos, y ahí se le aparece el mismo Señor, ahora se humilla, reconoce que lo que estaba haciendo era incorrecto, entonces hace otra vez la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Hemos llegado al final del programa, esperamos que estas cortas palabras hayan sido de beneficio para cada uno de nosotros. Recuerde, tenemos que buscar la revelación y la confirmación de la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No vivamos de una manera incierta, no. El cristiano no puede vivir de una manera incierta, con dudas, no. El enemigo, el soldado, cuando está en el campo de batalla en contra del enemigo, él no puede tener duda. Si duda, se muere. Porque el enemigo no está dudando, no crea que el diablo está dudando de lo que él está haciendo. Ellos están haciendo las cosas, peleando en contra de nosotros, pero ellos están unidos. Eso lo dijo el mismo Señor, que ellos están unidos. Ahora nosotros tenemos que estar, si estamos en el campo de batalla, tenemos que estar ciertos. Tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar preparados de que el armamento que tenemos es suficiente para acabar con el enemigo. Es una guerra espiritual, recuerde. No se puede ir a la guerra sin el armamento correcto. Imagínese, si te va a una guerra, hablando en lo natural, con un cuchillo y ellos tienen armas de alto calibre. Ahora aquí no se puede ir al campo de batalla con la Biblia, pero dudando de que esta arma es poderosa. No. Según Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores del mundo, malicias espirituales en los aires. Pero tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Que hay principados, usted ha sido comisionado por el Señor, usted ha recibido la revelación, usted ha recibido la confirmación que está en la noticia de Dios, que es lo que a Él le agrada, y te va tranquilo, te va confiado. Tenemos el escudo, tenemos el arma poderosa para acabar con todo lo que se nos presente
y salir victorioso en cualquier campo que nos toque enfrentarnos. Porque es Jehová, el de los ejércitos, quien los respalda a ustedes, que nunca ha perdido una batalla. Recuerden los israelitas, a Josué, ellos perdieron una batalla, pero por causa de que había anatema, había una maldición, había un pecado sin confesar. Eso trajo confusión, eso trajo muerte al campamento. Pero cuando se arregló el problema, cuando el mismo Señor mata a Acán, lo manda a matar, la cosa cambió. ¿Quién podía con el pueblo de Israel? Nadie. La gente temblaba, dice la Escritura, cuando sabía que venían los israelitas. ¿Por qué causa? Porque quien los estaba respaldando era nada más y nada menos que el Dios del cielo y de la tierra. Bien, hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración. Esperamos que esta palabra haya sido de beneficio para cada uno de nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Esperamos que estas palabras, Señor, sean de estímulos para cada uno de nosotros, Padre amado, y que sigamos adelante, Señor, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, y danos cada día más de tu Espíritu, Señor, Padre Celestial, que podamos buscar la revelación y la confirmación de tu buena voluntad, Señor. Si te tomamos a ti, Señor, tú confirmarás tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Una invitación para la próxima semana. Si el Señor lo permite, estaremos una vez más trayendo de su palabra. Que el Señor Jesucristo me le bendiga y me les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.